Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos al segundo seminario de nuestro proyecto Voces. En esta ocasión lo hemos querido titular Indígenas bajo vigilancia y esposas tradicionales, o lo que es conocido actualmente como Tradwives, nuevas formas de control. Y bueno, es un placer tener con nosotros y con nosotras a María Fernanda por un lado y a Débora, que justo ahora mismo se acaba de conectar. Y, y bueno, nada, simplemente voy a presentarlas brevemente. Empezará María Fernanda porque se tiene que ir, ¿vale, Débora? O sea, empieza María y luego vas tú. Y bueno, por eso, en primer lugar tenemos a María Fernanda Poveda, que es abogada de Ecuador y su formación académica la ha realizado en Ecuador, en España y en Chile y tiene un enfoque de derecho penal y derechos humanos y actualmente pues se desarrolla como profesional en la defensa de materias que están relacionadas con la violencia de género, con el derecho a la familia y con el patrocinio penal de líderes y lideresas indígenas que son criminalizados por el ejercicio de la justicia indígena y también es actualmente la directora de FIPGAR Ecuador y nos va a presentar su investigación que la ha titulado El uso del dispositivo de vigilancia electrónica para miembros de pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Saludos, Lorena, desde España en esta ocasión. Y luego, por otro lado, pues contamos con la presentación de Deura Torres Gómez, que ella es graduada de Derecho y Economía, especialista en sostenibilidad con 2 años de experiencia. Es así, ex asistente a la investigación de derechos humanos en el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y también al mismo tiempo tesorera en GEF Madrid. Y en su caso, pues nos presenta la contribución El auge de las tradwives en redes sociales, reflejo de una realidad sexista o reacción de la juventud ante la desesperanza. Entonces, nada, brevemente os explico cómo va a funcionar el seminario. Cada ponente expone unos 15 minutos, pueden exponer presentaciones y luego, posteriormente, abrimos como un periodo de debate donde podemos contribuir con lo que sea, preguntar lo que sea. Entonces, bueno, esto es participativo, así que os animo a participar a todos y a todas. Así que nada, sin más dilación, te paso a ti la palabra, María Fernanda. Cuando quieras, puedes comenzar. Muchísimas gracias, Carmen. Quiero expresar un saludo fraterno para todas las personas que están conectadas en este foro. Para mí es muy gratificante poder contribuir con este trabajo a varias personas. Tengo entendido también que hay muchas personas de Chile, Argentina, que están interesadas en el tema. Y empecemos por ahí. ¿Por qué me llamó la atención el tema respecto de las medidas alternativas a la prisión? Porque en el Ecuador, si bien es cierto, hemos tenido varios procesos importantes respecto de plurinacionalidad y multiculturalidad, creo que no se ha considerado como un abordaje inicial esta problemática de manera integral. Entonces, el antecedente sería empezar a hablar de que en nuestro país se toma como antecedente un poco más fuerte el hecho de la pandemia, porque la pandemia en el sistema judicial específicamente se verificaron ciertos factores que se tenían que superar. Es así que el Consejo de la Judicatura, que es el que maneja el área administrativa, implementa ya nuevas tecnologías, el uso de la plataforma Zoom, el uso de Meet para realizar audiencias o diligencias que antes se tenía que evidentemente hacerlo de manera presencial. Entonces siento que ese fue como que la primera alerta que se prendió en nuestro país para implementar las nuevas tecnologías de los procesos. De ahí progresivamente se ha ido priorizando el uso de medios electrónicos para cualquier tipo de diligencia o también para las audiencias. Facilita también el trabajo como abogados de libre ejercicio. Sin embargo, ¿cuál es la problemática respecto al tema? Muchas veces nosotros nos centramos en la urbanidad y dejamos de lado la ruralidad. Sabemos que nuestro país tiene varios pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades indígenas que viven en la ruralidad son campesinos que se dedican a sus tierras. Entonces, esta iniciativa nace a partir del conocimiento de dos casos que yo los he llevado como abogada en libre ejercicio. El primero fue uno que se dio en la provincia de Cotopaxi, de la cual yo soy oriunda. Se están investigando a varias personas por el presunto cometimiento de un delito de delincuencia organizada. En tal virtud, dos de ellos son indígenas.
y en un primer momento la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva. Sin embargo, por el convenio 169 de la OIT, nosotros como defensa técnica de los procesados solicitamos una medida alternativa que es el uso de dispositivo electrónico. Previo a abordar ya estos dos temas en particular, creo que es importante establecer que nuestra norma interna, la cual es del Código Orgánico Integral Penal, considera en su artículo 522 varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas tenemos la detención, el arresto y el uso del dispositivo electrónico, que es más conocido también como el grillete. Entonces, en estos casos se dispuso el uso del grillete. Pero con este primer caso vimos varios factores que se tenían que superar. Primero, el hecho de que estos dispositivos tienen fallas. En la adquisición del Ecuador inclusive están haciendo análisis y a nivel de Contraloría de cómo funcionó esa adquisición. Segundo, ya no existen, o sea, existen muy pocos que son útiles. Y tercero, estos dispositivos funcionan como un teléfono celular, entonces necesitas cobertura y necesitas energía. Circunstancia que en el campo, en las zonas rurales, no es la misma frente a las zonas urbanas. Si es que en las ciudades muchas veces existen estos pequeños factores determinantes de la señal, de la luz, mucho más en el campo. Entonces nosotros nos preguntábamos y nos cuestionábamos qué pasa con estas personas que dedican sus actividades al campo, empezando por ahí. Adicional a ello, ¿cómo es posible canalizar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos? Ya que no solamente es el hecho de trabajar en su tierra, sino a nivel organizacional, el hecho de conservar sus costumbres, su cultura, sus prácticas ancestrales. Entonces es ahí cuando nace esta iniciativa de ahondar un poco más, porque adicional a ello en el Ecuador, esto es público y mundialmente conocido, lastimosamente hemos pasado por varias crisis eléctricas. Entonces, si a los mestizos, como te digo, tenemos contacto con la urbanidad, se nos hace complicadísimo utilizar dispositivos. ¿Qué pasa con estas personas? Ahora, sobre el primer caso que les indico, ese fue el que nos dio luces sobre lo que estaba pasando. Tuvimos un segundo proceso. Es un proceso en el cual comuneros de una comunidad denominada Maca Grande, igualmente en la provincia de Cotopaxi, fueron acusados por el presunto cometimiento de un delito de secuestro extorsivo con motivo de muerte. Son 30 comuneros que están procesados. En este proceso se dieron las cosas distintas. Si bien es cierto, la Fiscalía solicitó el uso del dispositivo electrónico, pero por todas las falencias que te acabo de comentar, ya no están disponibles. Sin embargo, la orden del juez se mantiene vigente, es decir, en el momento en el que exista disponibilidad, se corre el riesgo de que estas personas tengan que utilizar obligatoriamente el dispositivo, el billete electrónico. Ahora bien, la mayoría de estas personas se dedican al comercio, producción y explotación de la tierra. Viajan variadamente por el país. Sin embargo, la crisis energética no sabemos si se ha superado, no sabemos qué va a pasar con ello respecto del uso de los dispositivos. Y tercero, aquí se genera un dilema y abordo ya también un poco para ir aterrizando la problemática. Personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas se someten a un dilema. El dilema es entre el ejercicio diario y pleno de sus derechos colectivos, así como los mecanismos de su supervivencia, versus el mantener su libertad. Porque en el Ecuador, si es que tú incumples las medidas, evidentemente lo que corresponde es solicitar una revisión de la medida que lo hace la Fiscalía y el juez decide proponer prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo. Este conflicto se genere. Y acarrear problemas, problemas de depresión, problemas de la convivencia familiar, de los primeros de Maca. Tenemos que que están involucrados, quiso postular al ejército ecuatoriano, sin embargo no fue María, permitido. anda, ¿podrías repetir esos últimos párrafos que has dicho? Es que justo se ha como cortado un poco y no se ha entendido muy bien. Es que se Ahí, está... ahora aparece. ya. Vale. Entonces, eso te comentaba. Inclusive más allá del hecho de enfrentarnos al uso de la tecnología respecto de estas medidas alternativas, también nos enfrentamos a la destrucción de proyectos de vida.
porque independientemente de que sean mecanismos alternativos a la prisión preventiva, afectan al desarrollo de las familias. Estaba comentando específicamente el caso Maca, que tenemos identificado una familia del cual su hijo quiso ingresar al ejército. Sin embargo, en el sistema registra de que su padre está siendo investigado, ni siquiera procesado ni sancionado, solamente investigado por el presunto cometimiento de este delito y que ya afecta. Incluso también esta es otra forma de ver, ¿no? Cómo la tecnología puede afectar al goce de derechos, en este caso el estado de inocencia. Porque si bien es cierto de que tú constes, nosotros tenemos un sistema que se llama Fiscalía Totem, tú pones el nombre completo o la cédula y te sale si tú estás involucrado, denunciado, solo denunciado en un proceso. Entonces, sí, concluyendo con mi intervención y con el análisis respecto de estos dos casos, debo indicar, ¿no? Que muchas veces la tecnología está diseñada para ciertos ámbitos, para ciertos espacios. Sin embargo, creo que como una de las conclusiones y recomendaciones a las que se aborda en este trabajo es que sea más inclusiva, sea más amplia. Por ejemplo, en el Ecuador no somos un estado plurinacional y intercultural, en el cual no solamente hablamos de un grupo de población, sino de varios, que tienen exigencias y mecanismos también distintos de dinámicas de vida. Entonces, no sé si es que por el tiempo estoy dentro de los minutos para mi explicación, si es que algo queda un poco a la deriva para poder concluirlo y también concretar. No, Muchísimas gracias. perfecto. Fernanda, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a la exposición de María Fernanda, lo podéis dejar en el chat o luego comentarla. Yo las recojo si ella ya no puede estar para responder y se las mando. Intento que nos responda a todos y todas. Así que nada, muchas gracias María Fernanda. Si te tienes que ir en medio de la otra presentación, pues que vamos, ha sido un placer y nada, que podéis leer su contribución en la página de Voces. Creo que también os he dejado el link de las contribuciones en el correo que os he enviado con el link del Zoom. Entonces, bueno, pues si os interesa más el tema de profundizar, ahí lo tenéis. Y bueno, entonces ahora doy paso a Débora cuando quieras. Muchas gracias. Primero de todo, Carmen, tenía una presentación, no sé si comparto yo o como prefieras. Estás silenciado, pero vale, sí, comparto. Vale. Permitidme que... Sí, Ah, ya te estoy dejando, me parece. vale, sí, es que me aparecía justo como inhabilitado. Vale, perfecto. Si me podéis decir si se ve bien y le doy a modo presentación también. Vale, perfecto. Genial, yo lo veo perfecto. Genial, gracias. Bueno, pues el tema de mi texto era el auge de las tradwives en las redes sociales y lo he querido linkar, o sea, este fenómeno que pues en España fue bastante importante hace unos meses a nivel coloquial, con la realidad de la juventud, ¿no? De cómo esto, aunque estoy, si me permitís decirlo así, haciendo un poco de spoiler, pero cómo esto puede tener que ver con la situación actual de la juventud a nivel laboral, profesional y perspectivas de futuro. Para ello quería empezar un poco con esta noticia, que es verdad que es de 2014, pero podéis encontrar muchas más recientes, pero este titular me parecía que era el más explicativo, que dice, los jóvenes de hoy en día son más conservadores que sus padres. En principio, ser conservador no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Pero sí que se refiere a ciertos temas que a lo mejor nos hacen plantearnos algunas cosas y os quería dar algunos datos. Por ejemplo, en este artículo se menciona que el 39% de los jóvenes, no solo en España, sino en Europa, se identifica con ideas conservadoras, que es un 7% más que los adultos mayores. Y además se señala que un 59% de los jóvenes preferirían un matrimonio tradicional, lo cual lo único que refleja es una inclinación hacia valores más conservadores respecto a generaciones anteriores, algo que puede incluso llegar a sorprender, ¿no? Porque siempre pensamos en generaciones más jóvenes como más reaccionarias y más, eh,
que se plantean más las cosas, ¿no? Y lo establecido y que quieren irrumpir un poco más. Esta tendencia, pues vemos que es una tendencia que se ve en varios países occidentales y que es un fenómeno que desafía las expectativas de progresismo juvenil, como se estaba comentando. Además, es verdad que también menciono en mi artículo que este cambio puede estar influenciado por factores económicos y sociales como la crisis y la inseguridad, la inseguridad laboral. En este caso, por ejemplo, acabamos de salir de una crisis, de la crisis de 2008, y ya pues los jóvenes de por aquel entonces tenían más dificultades de acceso al mercado laboral que otras generaciones tuvieron en su momento. Aquí, bueno, llegamos a la actualidad, ¿no? A lo que os comentaba de hace unos meses, de Rorro y Nora Smith. Y lo que sucede es que en plataformas digitales como TikTok, como eh, Instagram, lo que al final están promoviendo es pues una estética muy de los años 50, ¿no? Que puede ser incluso vistosa y que lo que hace es como poner bonito el volver a ser la mujer que fue en su día en los 50, es decir, la mujer que se queda en casa, la mujer que cocina, que se dedica plenamente a sus hijos y a la limpieza. Y es un fenómeno pues que dio mucho de qué hablar hace unos meses, porque por un lado estaban los defensores de que esto era un modelo de vida pues adecuado, coherente y que no tenía por qué haber ningún problema, pero luego también estaba la parte crítica de la sociedad de, oye, esto nos está haciendo volver a lo mejor a otros patrones que es como un volver a la pérdida de derechos de las mujeres que tanto hemos luchado. ¿Y por qué se debe esto? Pues aquí lo ligamos un poco con la situación juvenil que os comentaba y os quería dar algunos datos. Por ejemplo, solo el 15% de los jóvenes en España menores de 30 años se han podido emancipar a fecha de 2024. El alquiler de compraventa y compraventa en los precios de alquiler siguen subiendo, subieron un 13% el año pasado y la compraventa un 5%. La temporalidad laboral, al final, esto lo que genera es muchísima inseguridad al final los jóvenes que consiguen un empleo, más del 40% tienen contratos temporales en España. Todo esto lleva a una inseguridad que acaba afectando a la salud mental y hace que más de la mitad de los jóvenes reporten altos niveles de ansiedad y no solo ansiedad, sino otros problemas más graves derivados que como pueden ser la depresión. Eso sí, vemos que los jóvenes de hoy en día sí que están cualificados, es decir, un 37% de los jóvenes trabajan en empleo por debajo de su formación, no trabajan de lo que han estudiado. Es decir, cuando tú entrabas a la carrera, lo que se te vendía era, pues tú vas a estudiar 4 años, al salir vas a tener un trabajo estable que te va a permitir construir pues una familia y un futuro. Y vas a poder pues tener una casa y tener una situación estable que luego acabas la carrera o el máster y no te encuentras con esa situación. Eso a lo que lleva es pues a una baja de la natalidad. Al final la edad media para el matrimonio también se ha incrementado, ¿no? Los 33 años, porque aunque se busca esta también se busca la estabilidad, no se consigue tampoco a nivel pareja y además la natalidad sigue cayendo porque los jóvenes no se pueden permitir tener hijos. Entonces, estos dos tópicos que hemos mencionado tienen alguna correlación, tienen causalidad. Pues bien, aquí pues son un poco las conclusiones a las que llegaba en mi artículo. Por un lado, vemos cierta desilusión con el feminismo, es decir, ha habido mucha fragmentación dentro de este movimiento, lo que ha llevado a que algunos jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes se lleven pues cierta desilusión o no se vean tan afines como podían verse otras generaciones anteriores que además sí que habían vivido esa represión y querían em,
luchar por conseguir unos derechos. A día de hoy, como veremos un poquito más adelante, se ve esta inseguridad y esta incertidumbre de pues poca estabilidad, poco trabajo laboral estable, pues se dice, oye, pues a lo mejor si me quedo en casa puedo ganar esa estabilidad que en verdad ansío. Por otro lado, tenemos la influencia digital, las redes sociales con estos fenómenos al final romantizan este estilo de vida y lo muestran, como comentaba antes, como una vía para evitar la presión del mundo laboral y la incertidumbre. Y además, esta inseguridad y esta incertidumbre, pues ofrece, o sea, el fenómeno Tradwife ofrece la promesa de estabilidad y estructura. Todo esto ligado a la precariedad económica y a la falta de autonomía hace que no solo vivir en pareja se vea atractivo, ya que, bueno, de hecho, creo que hace un par de semanas salió un artículo que decía que para vivir solo necesitabas un salario anual bruto de más de 50.000 euros, mientras que para vivir en Madrid, mientras que para vivir en pareja, pues cada miembro debía cobrar 27.000 euros. Entonces, dices, jolín, vivir en pareja sí que te hace que sea algo mucho más fácil, pero además este tipo de fenómenos lo que hace es no solo que se busque el vivir en pareja a toda costa, muchas veces aguantando una pareja con a lo mejor problemas de celos o pues problemas incluso más graves por la imposibilidad de poder vivir solo, sino que se romantiza el que la mujer se pueda quedar viviendo en casa por evitar esta incertidumbre económica y laboral. Y bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Débora. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna aportación, alguna pregunta. Yo, bueno, como soy, entiendo un poco de tu edad, la verdad es que es un tema que a mí justamente eso, hace unos meses pues me interesó bastante. Yo no sabía quién era Nora Smith, o sea, la busqué luego posteriormente porque, bueno, la verdad es que fue un poco fuerte y todo el tema de Rorro y todo. A mí es un tema que me parece un poco escalofriante la manera en la que de forma deliberada hay mujeres compartiendo ese estilo de vida que, bueno, no sé, o sea, nos recuerda lo que dices tú, ¿no? A años donde las mujeres no teníamos los derechos que Sí, habíamos conquistado ahora. Entonces, no o sé, sea, yo no creo que el problema sea tanto el que alguien decida libremente el quedarse en casa, o sea, al final que entiendo que cada núcleo familiar puede pues establecerse libremente. Lo que sí que veo que puede ser un problema es que veamos esto como una solución por no poder permitirnos otra cosa. Porque ujú, decimos, jolín, nos está dando una estabilidad a cambio de a lo mejor dejar de perseguir pues sueños laborales o profesionales o de otros ámbitos ujú. simplemente porque no podemos permitírnoslo o porque buscamos que alguien lo haga por nosotros. Entonces, como ahí está esa dicotomía de... Sí, pero también, o sea, "Mm, leyendo tu contribución, no es de menos el hecho de que no, actualmente haya unos movimientos que promueven todo eso, ¿no? O sea, como más tradicionales, de familia, pues introduciéndose en nuestros gobiernos directamente. Entonces, sí, o sea, obviamente yo pienso que la situación laboral y económica de los jóvenes es bastante extrema, o sea, lo es, o sea, lo sufro en primera persona. O sea, yo no me puedo ir a vivir sola, yo vivo con dos personas más, o sea que eso lo vivo de primera mano y sé lo que es. Pero no me parece de menos el hecho de, sí, o sea, somos víctimas de eso, pero también hay mucha gente que de forma libremente quiere pensar de esa manera, ¿sabes? O sea, que no sé hasta qué punto podemos, como decir, bueno, es su forma de pensar y su forma de vivir, ¿sabes? No lo sé, o sea, sí, no o sea, yo es algo que es verdad que en un momento determinado sí que me planteé, pero luego dije, a ver, si, o sea, al final es lícito el quedarse, o sea, por un lado está la parte de libertad económica que tienes que tener, pero luego por otro lado está el establecer una familia y el núcleo familiar y no me parece mal que pues, cada núcleo se pues, determine libremente quién trabaja, quién no trabaja, obviamente pero no
que no sea por me quedo en lo que comentaba antes, me quedo aquí porque no puedo salir. Porque es verdad que luego hay muchos otros casos en los que dices, jolín, hay represiones, hay celos, hay em, Sí, pues sí. agresiones que dices, a lo mejor hay mucha gente que está permitiendo porque no puede salir, porque no tiene, pues sigue ¿no? Yo me quedo en casa porque parece todo muy bonito al principio, pero luego se empiezan a dar estos comportamientos y ya no puedes salir de ahí porque no te puedes mantener sola. O sea, No, y no, creo que ahí es donde estaría el problema. Y total. donde está el problema y donde, pues, no podemos verlo como todo tan bonito, o el fin de Mm, mi vida, que es lo que dice, pues, por ejemplo, Nora Smith, es como, pues, que mi marido esté bien. Pues dices, vale, eso sí, obviamente tienes un marido que, obviamente, que, pues, tenéis una relación sana, está bien, pero en el momento en el que la relación no es sana y hay una diferencia de poder, es donde puede haber problemas. mm. Mm. Sí, sí, absolutamente. Dice Mireia Diouri. La libertad de elección suena bastante condicionada en términos cuantitativos como para entenderla como una libre decisión desde las clases económicas. Ujú. Mm, También es verdad. tienes razón. No sé si Juan Miguel querías comentar algo, que estás con la cámara. Hola, buenas tardes. Es que me he incorporado tarde, lo siento. Nada, nada. Estaba en otra reunión pero bueno, estoy escuchando la intervención ahora al post e intuyo ya por dónde ha ido la conferencia. No sé, Ujú. yo como estoy a favor total de la integración de la mujer igual que el hombre en el mercado laboral, no sé, me imagino que iba por ahí de la Sí. absoluta independencia en plano de igualdad, Ujú, pues me parece que todas las iniciativas en ese sentido eh, son fantásticas, ujú. fantásticas. Mm. Pues nada, simplemente comentar que, o sea, obviamente que si no tenemos independencia económica a nivel laboral, las mujeres no podremos salir de una situación así vulnerable. Pero el hecho de defender un estilo de vida tradicional, Romantizarlo. claro, o sea, por ejemplo, tradicional en el sentido de la mujer no debe trabajar, tiene que estar en casa, cuidar al marido, tal. Eso es incluso peor, ¿sabes? O sea, que parece como una salida libre o sea, no libre, sino rápida y fácil el hecho de irte con tu marido y que el marido, bueno, asumir estos roles Ujú. tradicionales, pero al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si nosotros al final no salimos de ese bucle, pues Sí. si ni siquiera nos dedicamos pues a tener nuestra independencia económica, eso ya sí que es, o sea, ¿sabes? Pero bueno, Sí, sí y entiendo que sobre la... todo, algo que leí y que me pareció súper interesante es que muchas veces esto que se plantea en redes sociales de pues romantizar este estilo de vida y demás son influencers que al final sí que están cobrando por ello. Entonces muchas sí que tienen esa independencia económica, aunque muestren que no tienen por qué tenerla. Ujú. Entonces dices, a ver, ahí es un arma de doble filo, porque estás mostrando algo que en verdad no es. No sé si me Sí, sí, explico. absolutamente. No, sí, están como vendiendo un estilo de vida que realmente pues, pues ellas no tienen. Mm. Sí, ya dime. O sea, dinos. Hola, bueno, gracias bueno, por la palabra y por el seminario, que está siendo muy chulo. Y además a mí el fenómeno Rorro me parecía de lo más llamativo en las redes sociales, pero sí que vemos esto también en representantes políticas, sobre todo de derecha y ultraderecha, que son mujeres que tienen puestos de responsabilidad muy altos y que vienen a decir que, bueno, por lo que estábamos hablando de la libertad de elección, que cada una pues que elija su camino y que no tenemos por qué pervertir el feminismo, ¿no? Que si de eso se trata, de la libertad de elegir, pues dejemos a todo el mundo lo mismo. Por eso poner punto en lo de la clase económica, o como comentabas, Débora, de es que estas mujeres cobran mientras están diciendo que tú te vayas a tu casa si quieres, y barra, te lo recomiendo encarecidamente, porque lo que también decías al principio, que me parece muy preocupante y real, de esa promesa del feminismo, como no se ve en términos muy completos de haber alcanzado una posición muy satisfactoria en sociedad, tanto en lo laboral como en el tipo de relaciones sociales, vamos, de cualquier tipo. Pues dices, bueno, pues mejor será volver atrás porque total, ¿para qué voy a seguir sufriendo y luchando?
Entonces, a mí personalmente me parece una pregunta que lanzo aquí, ¿cómo contrarrestar estos discursos cuando son las mujeres propiamente de mentalidad y de ideología más de derecha, digamos, las que parece que tienen la respuesta ante un público femenino pues deprimido al final porque no encuentran un hueco? Pues la verdad es que es súper buena pregunta. Seguro que mi respuesta no es la única, porque pues aquí seguro que hay pues opiniones de todo tipo. Yo sí que creo que lo que hay que hacer es contrarrestar esto con los datos, pues como lo estamos haciendo aquí. Es decir, al final con el diálogo y el, mira, tú me estás diciendo esto, obviamente, y también mucho de no criticar a lo mejor a quien se queda en casa, sino pensar el por qué lo hace, por un lado, o sea, esa empatía de, vale, ¿por qué lo está haciendo? ¿Se lo puede permitir? No, por ejemplo, por lo que comentabas, al final, también veo la otra dicotomía de... al final las clases más altas van a ser las que la mujer se vaya a poder quedar en casa porque el hombre va a cobrar lo suficiente como para mantenerlos a los dos. Entonces, por un lado, tener esto en cuenta. Porque también, pues, en familias a lo mejor más humildes, los dos van a tener que trabajar y van a tener que trabajar más por menos dinero. Entonces ahí también hay cierta precariedad. Y luego, por otro lado, no combatir este discurso de no, es libre elección. Pues decir, oye, pues a lo mejor no. Y ir un poco a las causas, que era lo que intentaba hacer con este artículo. Es decir, vale, ¿por qué nos estamos volviendo a plantear esto? Porque había momentos en los que pues a lo mejor los años 80, los años 90, cuando la mujer se empezaba a incorporar en el mercado laboral o ya llevaba unos años, no se planteaban estas cosas porque lo que se quería era prosperar y seguir y tener una carrera y que obviamente también habría quien se quedara en casa, pero había ambición. Ahora muchas veces se deja esa ambición porque se piensa que no se va a poder conseguir. Pues yo creo que simplemente abriendo este debate ya conseguiríamos, o sea, cuando pues obviamente vemos todo esto, ya conseguiríamos que al menos se empezaran a replantear las cosas, porque si no es como un lavado, yo muchas veces también veo este fenómeno como un lavado de cara, de vamos a fijarnos en lo bonito, en romantizar, ¿no? esta vida, cuando a lo mejor hay mucho más detrás. Mm. Mm. Muchas gracias. Nada, a ti, porque la Y verdad ha sido súper interesante. María Fernanda, yo a ti te quería preguntar una cosa, porque no sé si en algún momento planteas alguna, como alguna manera de que todas estas técnicas de vigilancia tecnológica y tal, en lo que son las comunidades o los pueblos rurales o indígenas, no, o sea, como que no sea tan invasivo para ellos, ¿no? O sea, ¿de qué manera se podría respetar más, pues, su manera de vivir la vida? O sea, como, ¿de qué manera se puede mezclar su manera de vivir la vida con la manera en la que, pues, la gente de las zonas más urbanas entendemos que debe ser? Sí, gracias, Carmen. Creo que es importante partir desde una premisa. Cuando una persona que pertenece a un pueblo, una nacionalidad o una comunidad indígena está inmiscuida en una causa penal, tiene ciertos tratados internacionales, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, y también existe el denominado, ¿se me escucha? ¿Perdón? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perdón, que estaba silenciada. Sí, sí. Gracias. Sí, entonces el Consejo de la Judicatura conjuntamente realizó un documento el cual se llama un protocolo intercultural. Este protocolo intercultural genera mecanismos para que tanto en aspectos en el que concierne a la declinación de competencia de la justicia indígena, así como también en casos en los que personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades estén inmiscuidos de una causa penal, pueda existir esta relación, ¿no? Desde la cooperación más mínima. Entonces, por ejemplo, un caso concreto. Nosotros lo que en este caso de los dirigentes de Maca, de la comunidad de Maca, le proponíamos al juez a través de audiencia era que no imponga el billete electrónico, sino más bien que a través del diálogo intercultural
podamos comunicarnos con los dirigentes de sus comunidades y que ellos hagan un control. Inclusive las presentaciones periódicas se pueden hacer dentro de la comunidad. Sin embargo, ese es uno de los retos que tenemos que ir superando como país. Muchas veces los jueces se niegan a encaminar este tipo de diálogos que son importantes, son necesarios y además son obligatorios. Muchas veces lo están dejando como algo opcional, como algo discrecional, cuando en realidad es algo importante y esencial en un proceso. Entonces, mira, inclusive nosotros poníamos un ejemplo y decíamos, ¿cuántas personas estarían libres? Y inclusive descongestionamos el sistema penitenciario, que es otro caso de nuestro país. Un pequeño paréntesis para aquello. Si es que utilizaríamos medidas alternativas como los trabajos comunitarios, las presentaciones ante sus dirigentes, que no solamente pueden ser útiles para estos mecanismos, ¿no? Hablando de tecnología, sino inclusive ya en un proceso en concreto, en virtud de garantizar derechos que evidentemente los pueblos y nacionalidades indígenas tienen. Y estaba pensando, porque como Ecuador es un país donde, bueno, pues existe tantas culturas diferentes, ¿cómo puede ser que el sistema, por ejemplo, el sistema de jueces, no esté familiarizado con este tema? ¿O por qué? O sea, ¿por qué? O sea, siendo algo tan presente allí, ¿sabes? Mm, Como te decía, yo creo que esto corresponde a muchísimas cosas, factores culturales, inclusive podríamos hablar desde esta óptica que se tiene, ¿no? Del eurocentrismo, de la cosmovisión indígena versus el sistema judicial. Eh, Hay demasiados tratados, normas, reglamentos, instrumentos que no se están poniendo en práctica en el país. Nutren el debate diario. Sin embargo, en casos concretos como los dos que yo te he planteado, no son a la final ni aplicables y otras veces son inobservables. Yo sí creo que ahondando un poco más respecto de la visión que pueden tener los funcionarios judiciales, empezamos, ¿no? Desde esta concepción que tenemos del poder judicial. Ya, no podemos bajarnos desde esa categoría de poder, ¿no? Entonces, es un reto muy complicado llevar a cabo, inclusive al momento de presentar a los dirigentes de las comunidades. Cuando un dirigente está en una sala de audiencia, tiene el mismo rango de respeto constitucional que un juez. Entonces, empezamos desde ahí. Yo te pongo un caso, un ejemplo en particular. En uno de estos casos que llevamos en el despacho, el saludo siempre es para los jueces, el secretario y las partes. Y cuando comparecen autoridades indígenas, también el saludo es para ellos, porque representan a su pueblo, a su nacionalidad, a su comunidad. Y muchos de los abogados no lo hacen. Ya. Entonces, es una situación ya de formación, de Ujú. concepción y también de respeto. Claro. Es que, bueno, es algo bastante estructural, ¿no? Es complejo de abordar, sobre todo también porque los jueces y las juezas suelen ser personas pues mayores, ¿no? Que suele ser un poco más difícil de moldear la situación. Pero bueno, no sé si hay algún comentario que alguien quiera decir, alguna aportación. Si no podemos cerrar, dejo unos segunditos. ¿Algo que o Débora o María Fernanda quierais comentar? Adicional. No, simplemente agradecer. Creo que estos espacios son muy positivos para la comunidad, no solamente española, que tiene muy cercana, sino para todos. Como ves, esta corriente ya nos va incluyendo inclusive Ecuador con nuevos proyectos. Más bien, yo les invito a que sean partícipes activos de la fundación. Nosotros como FISDAR Ecuador también tenemos ya proyecciones a futuro que van construyendo, ¿no? Mayores espacios de diálogo, mayores espacios de comprensión y sobre todo de inclusión, que creo que ese es el tema. Como vemos muchas veces, todo está escrito, pero nada se practica. Entonces les agradezco mucho por su interés y los invito, ¿no? Les invito a que sigamos cuestionándonos. Sí, yo, bueno, unirme a los agradecimientos de María Fernanda también. Es verdad que yo antes de este, pues este proyecto no conocía la fundación
y me está gustando mucho, sobre todo porque veo que hay mucho debate y se plantean muchos diferentes temas y que es muy abierto, o sea, es debatir constantemente, que yo creo que es lo que al final nos ayuda a crecer y a formar opiniones. Entonces, por mi parte, genial y encantada y seguiremos en contacto seguro, porque la verdad es que me está gustando mucho. Yo solo Bueno, quería decir que me apunto a las próximas, perdón que haya llegado tan tarde, pero lo poquito que he estado, eh, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Ojalá se apuntara más gente a este tipo de debates. Yo, a ver, yo tengo 3 hijas y como la función como padre es que sean absolutamente independientes en todos los sentidos, económicamente, emocionalmente, es que no concibo otra forma del vale. hombre y la mujer que no sea en plano de igualdad, con independencia de la ideología de derechas o de izquierdas. Es que ese es el problema, que parece que te encasillan en una ideología si piensas de una manera o piensas de otra. Yo creo que esto es algo universal y transversal. Es decir, es que no concibo a fecha de hoy que el hombre y la mujer no sean iguales en todos los derechos y en todas las áreas de la vida. Vamos, es que no lo puedo concebir. Es que yo, bajo mi punto de vista, no es algo que debe estar politizado, es algo de derechos humanos básicos. Entonces, bueno, parece Totalmente. que cuando estás a favor de ciertos derechos humanos, eres de una ideología política u otra. Pero bueno, ojalá que eso en algún momento cambie. Y nada, pues María Fernanda, Débora, millones de gracias, me ha gustado muchísimo. Y bueno, creo que dar voz a todas estas cosas y generar un debate como los que podemos generar en estos seminarios son más que necesarios para crecer y sobre todo también para no retroceder, que estamos viviendo momentos complicados. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas que habéis estado aquí